serie de investigación cuantitativa. En esta sesión hablaremos sobre lo que es la estadística descriptiva y las diferentes posibilidades para presentar la información estadística a través de gráficos. Hay algo que se denomina estadística descriptiva, donde podemos encontrar elementos como las medidas de tendencia central. Hay otra categoría también que se denomina medidas de dispersión. Una tercera categoría que se denomina medidas de posición y una cuarta posibilidad que se denomina tipos de distribución. Las medidas de tendencia central básicamente son medidas estadísticas que pretenden resumir un solo valor a un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Estas medidas son, por ejemplo, la media, que es la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos, la moda, que es el dato que tiene mayor repetición a lo largo de la frecuencia de datos, que puede ser bimodal, y si la repetición se da no en 2 sino en 3, puede ser multimodal y así sucesivamente. La mediana, esta corresponde al dato central, y si son 2 se saca la media de estos dos datos para tener justamente la mediana. Después tenemos otra categoría que es las medidas de dispersión, que estas son medidas estadísticas también llamadas variabilidad, dispersión o propagación. El grado en que una distribución se puede estirar o exprimir. Los ejemplos comunes de este tipo de medidas son la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartil o el coeficiente de variación. Otra categoría más son las medidas de posición, valores que permiten dividir el conjunto de datos porcentuales iguales y se usa para clasificar una observación dentro de una población o una muestra. Las medidas de posición más utilizadas son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Los tipos de distribución se refieren a la posición que ocupan, que puede ser asimétrica, negativa asimétrica o asimétrica positiva. En el primer caso, la cola de distribución se alarga para valores que son de donde está la media, que son valores inferiores. La positiva, la negativa, la positiva, la cola de distribución se alarga a valores superiores a la media. Superiores a la media, inferiores a la media. Y en este caso, sí, existe el mismo número de elementos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y coinciden en este punto media, mediana y moda. Esa distribución se adapta a lo que se denomina campana de Gauss o una distribución normal. Una vez que nosotros determinamos estadísticamente cómo vamos a obtener nuestra información, posteriormente habremos de elegir los tipos de gráficos o de gráficas que consideramos son pertinentes para utilizarlos o familiarizar los datos con ellos. Hay que aplicar una técnica inicial exploratoria que nos dé una representación visual lo más cercano a esos datos. Se revelan patrones de comportamiento. Hay muchas formas de gráficos visuales para la descripción de datos y el método que se aplique es determinado por el tipo de datos y el concepto que queremos representar. Como nota importante, tenemos aquí que cuando se elabora una representación gráfica no existe solamente una respuesta correcta. Aquí entra, es muy importante, el juicio del analista y las circunstancias que rodean el problema, porque eso es lo que determina finalmente el tipo de gráfico que se va a utilizar. Veamos algunas posibilidades: el gráfico de pastel, ¿sí? o de porciones,
puede adquirir algunos otros nombres. Aquí se resumen datos de atributos, datos cualitativos. Puede ser, por ejemplo, mostrar la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría y cómo una parte proporcional de un círculo corresponde a esos datos. Por ejemplo, en esta tabla se va a mostrar el número de casos de cada tipo de operación que realizan en este hospital en un año determinado. Aquí tenemos que se aplicaron 498 operaciones y vemos que de cada tipo de operación hay un valor diferente. Es decir, por ejemplo, la operación que más se aplicó fue la abdominal. De estas 498 fueron 115 operaciones abdominales. La más pequeña fue la torácica con 20 operaciones y así sucesivamente. ¿Cómo mostramos estos datos entonces? En este tipo de diagramas se representa una proporción relativa del círculo identificado en un porcentaje. Entonces, como podemos ver, la parte más grande del pastel, entre comillas, habíamos dicho es la abdominal. Y la que tenía una menor cantidad de operaciones es la torácica. Estos mismos datos representados de la tabla anterior nos están significando quizá visualmente un impacto mayor para poder determinar y en algún momento comparar gráfica o visualmente cuáles son los que tienen más, ¿sí? Y cuáles son los que tienen menos. En esta simple visión me doy cuenta que en lo inmediato estos dos, seguido de estos dos, han sido las mayores frecuencias en términos de operación. Otro tipo de gráficas son los diagramas de barras. Se utilizan para datos igualmente, datos de atributos cualitativos, pero muestran la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría como áreas rectangulares de tamaños proporcionales. Veamos aquí un ejemplo. En esta figura se representan los mismos datos que habíamos dicho del tipo de operación, pero en esta forma gráfica. Si se fijan, aquí tenemos la que tenía una mayor frecuencia, que era la de abdominales, son las que más se aplicaron, y las torácicas, que fueron las que menos se aplicaron. Podemos hacerlo, así como aparecían los datos, pero podemos hacerlo creciente o decreciente, según sea nuestro interés. Y una combinación interesante representa la siguiente gráfica, que es el diagrama de Pareto. Son gráficas de barras que están dispuestas de la categoría más numerosa a la menos numerosa, como les señalaba hace un momento, e incluye una gráfica hecha a base de rectas que muestra los porcentajes acumulados y la cantidad de datos representados por cada barra. Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema determinado y ayuda a identificar los problemas prioritarios que hay que tratar. Por ejemplo, en esta estadística se buscan los delitos por animadversión cometidos en un año determinado, la cantidad de delitos y el porcentaje acumulado. Delitos de raza, raciales, religiosos, sexuales y étnicos. En total fueron 4.168 raciales, temas de raza, de racismo, y así sucesivamente los demás. Y el porcentaje acumulado se fue dando aquí de esta manera para saber cuál es el acumulado del total de delitos y también cuál es numéricamente la cantidad de cada uno de estos delitos. ¿Cuáles son algunos de los consejos para elaborar y usar este tipo de diagramas de Pareto? No es conveniente que la categoría de otros represente un porcentaje de los más altos. De ser así, debe utilizarse otro método de clasificación, porque entonces no nos va a dar una representación real. Utilizar datos con valores monetarios o numéricos es lo más recomendable. Si un factor se puede solucionar fácilmente, afrontarse de inmediato, aunque sea de poca importancia. Aquí en este ejemplo
Se tienen los datos de una inspección final de defectos para una línea de ensamble. Pensemos que la línea de ensamble es la A12 y se organiza de la siguiente manera. ¿Cuáles son los defectos? Tenemos 56 defectos de mancha, 45 de rayadura, 23 de astillado y así sucesivamente. Hay que representar los datos entonces en un diagrama de Pareto. Y lo hacemos de esta manera, al igual que en el otro caso, los valores nominales más el porcentaje acumulado en cada caso. Veámoslo aquí ampliado. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces los defectos, la cantidad de defecto que se presenta en cada caso y cómo es que se va dando el acumulado hasta llegar a la totalidad de defectos y la suma, por supuesto, del 100%. Otro ejemplo, vamos a utilizar como herramienta el diagrama de Pareto y analizar pérdidas por rechazos en una fábrica de papel, teniendo en cuenta que se han detectado los conceptos que se muestran en la siguiente tabla, en donde se indican costes asociados a cada concepto. Y entonces aquí tenemos las pérdidas, ¿no? Se ha perdido por paralización del trabajo en la máquina A, tantos miles de pesos o de euros, lo que desees. Lo mismo en estas máquinas, por concepto reclamaciones, etcétera. Esas son las pérdidas que se han registrado. Y lo mismo podemos hacer en el diagrama de Pareto. Para datos cuantitativos, por ejemplo, hay que elaborar una gráfica, es mostrar una distribución de estos. Una distribución es un patrón de variabilidad mostrado por los datos de una variable. La distribución muestra la frecuencia de cada valor en la variable, que es otra manera de representar los datos, o una gráfica de puntos. Esta gráfica de puntos presenta los datos de una muestra mediante la representación de cada porción de datos con un punto ubicado a lo largo de una escala. Esta escala puede ser vertical o horizontal y la frecuencia de los valores está representada a lo largo de la otra escala. Veamos. La gráfica de puntos, entonces, es una técnica que conviene utilizar cuando iniciamos el análisis de los datos y la representación se da por una imagen y una clasificación de los datos en orden numérico. Hay que clasificar los datos, o clasificar los datos es ordenarlos según el valor numérico. En este ejemplo que tenemos, lo establecemos aquí en este caso por años, del 97 al 2004, y en otra línea tenemos billones de habitantes, de 95 millones a 104 millones. Y vamos viendo de manera creciente cómo es que se va conformando dicha gráfica. Por ejemplo, se elige una muestra aleatoria de 50 estudiantes universitarios y se establecen los pesos de cada uno de ellos en sus registros médicos y aquí podemos ver los datos resultantes. Se puede, esta información se puede graficar o se recomienda con una distribución de frecuencia hacerlo justamente en un diagrama de puntos y establecer una conclusión al respecto. Así es como agrupamos los datos para ir estableciendo nuestras gráficas. Distribución de frecuencia. Los listados de grandes conjuntos de datos no representan una imagen valiosa. A veces se desea condensar los datos en una forma más manejable y esto se puede lograr mediante esto que se denomina distribución de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia son listados a menudo expresados en forma de diagrama que asocia cada valor de una variable con su frecuencia. Tenemos aquí, por ejemplo, la causa directa que se está planteando, de X tema, la frecuencia de cada caso y el porcentaje que representa dicha frecuencia sobre el total de lo que se esté analizando.
Por ejemplo, si tienes un conjunto de datos, como es este caso, X va a representar una variable y puede usarse una distribución de frecuencias para representar este conjunto de datos que así no nos dice gran cosa, enumerando los valores X con sus respectivas frecuencias. Por ejemplo, el valor 1 se presenta 3 veces en la muestra, por lo tanto la frecuencia de X es igual a 1 es 3. O ¿cuántos unos hay? 1, 2, 3. Después, de la misma manera, vamos viendo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es 0, la frecuencia es 1, solamente hay un 0, unos, ¿sí? Hay 3 unos, esa es la frecuencia que se repite. Por ejemplo, el número 4 hay 1, 2, 3, entonces x4, la frecuencia o el número de repetición del número 4 es justamente 3 veces. Entonces, la frecuencia o f es el número de veces, para tenerlo claro, que aparece el valor x en la muestra. La tabla anterior es una distribución de frecuencias no agrupadas porque cada valor de x en la distribución permanece solo. Cuando un gran conjunto de datos tiene muchos valores X distintos, es posible agrupar dichos valores en algo que se denomina conjunto de clases y con ello establecer una distribución de frecuencias agrupadas. Veamos. De un grupo grande se extrajo aleatoriamente una muestra de 19 calificaciones de un examen. Aquí las tenemos ubicadas. Estas son las calificaciones y esta es la frecuencia de repetición de cada una de estas 19 calificaciones. Y aquí viene el proceso de agrupación. Esta de aquí es una distribución de frecuencias no agrupadas y esta es una tabla de frecuencias agrupadas. 50 o más hasta menos de 60, la frecuencia es 1. 80 o más hasta menos de 90, la frecuencia es 5. Esta es una agrupación de frecuencias diferente a esta no agrupación. Distribución de frecuencias agrupadas y no agrupadas podemos verla gráficamente aquí, donde planteamos 19 calificaciones del examen planteadas gráficamente en una distribución de frecuencias no agrupadas, donde solo ubicamos cada uno de los elementos dispersos. Y en este segundo caso tenemos de manera gráfica también, pero ahora agrupadas dichas frecuencias, que es el representativo de la tabla que veíamos a continuación. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas? Cada clase debe ser del mismo ancho, eso es importante. Las clases deben estar dispuestas de modo que no se superpongan o que cada porción de información pertenezca exactamente a una clase, y que la raíz cuadrada de n es un lineamiento razonable para el número de clases con muestras de al menos 150 datos. Debe también utilizar un sistema que aproveche un patrón numérico para garantizar precisión, y cuando sea conveniente, un ancho de clase puede llegar a ser ventajoso. Por ejemplo, se considera una muestra de 50 puntajes de un examen final del curso de estadística básica, de metodología, de lo que sea, y a continuación se muestran cuáles son los puntajes, ¿sí?, de esos 50 chavas que hicieron el resultado. El procedimiento primero es identificar el puntaje tanto máximo como mínimo para determinar algo que se establece como rango. El puntaje máximo es de 98, el puntaje mínimo es de 39. Se hace una resta y el rango es justamente la resta entre uno y otro, por lo tanto el rango de este ejercicio es de 59. Después vamos a elegir en el segundo paso un número de clases m y un ancho de clase c, de modo que el producto mc sea ligeramente mayor que el rango. M es igual a la raíz cuadrada de n, que viene siendo 50, m es 7, es el menor, c es 10
y MC 70 es mayor que el rango 59. En el tercer punto vamos a elegir, aquí vamos a elegir un punto inicial que debe ser algo menor que el puntaje bajo, es decir, que el mínimo. Ya lo hicimos al máximo, ahora hagámoslo al mínimo. Posteriormente se cuenta a partir de ahí incrementos del ancho de clase. Cada número obtenido se denomina límites de clase, 35 mayor o menor que por menos 45, mayor que 45, menor que 45. ¿Ok? Después, una vez establecidas las clases, es necesario clasificar los datos en dichas clases. El método que se utiliza depende del formato actual de los datos. Si están ordenados, es posible contar las frecuencias, y si no están ordenados, hay que contar primero las frecuencias para determinar los números. Cuando se efectúa la clasificación, es de utilidad usar un diagrama estándar, como vemos en la pantalla. Unas notas y unos apuntes importantes. Si se han ordenado los datos en forma de lista, gráfica de puntos, detalle, hojas, etc., entonces el conteo ya es innecesario. Solamente contamos los datos que pertenecen a cada clase. Si por el contrario los datos no están ordenados, debemos tener cuidado al efectuar dicho conteo y que la frecuencia F para cada clase tengamos presente que es el número de datos que pertenecen solo a esa clase. La suma de frecuencias debe ser igual, exactamente igual al número de datos. Y esta sumatoria es justamente una verificación aceptable. El 5 nos dice que cada clase requiere un solo valor numérico para representar todos los datos que caen en esa clase. La marca de clase, también le llamamos punto medio de clase, es el valor numérico que está exactamente a la mitad de esta y se encuentra al sumar los límites de clase y dividirlo entre 2, como tenemos en este gráfico. Y para ir concluyendo, tenemos la opción del histograma, que es una gráfica de barras que representa la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. Un histograma se integra por los siguientes componentes: un título que identifica la población o la muestra de interés, una escala vertical que identifica las frecuencias que hay en diversas clases y una escala horizontal que identifica variable X. Los valores de los límites de una clase de la marca de clase deben identificarse a lo largo de este eje X. El empleo de cualquier método para identificar el eje presenta mejor a la variable. Aquí tenemos un ejemplo: 50 puntajes del examen final de estadística o de metodología, representados de esta manera. Este es el puntaje y esta es la frecuencia de repetición de cada uno de estos puntajes a lo largo de este examen. Ahora, este histograma se puede representar de varias maneras. Puede ser simétrico, normal o triangular. Puede ser uniforme o regular. Puede que esté sesgado hacia el lado derecho o hacia el lado contrario. Algo se llama en forma de J, ¿sí? J invertida, o también puede ser bimodal. Cualquiera de estas categorías, en cualquiera de estos casos, el resultado pues es válido. Aquí surge una pregunta: ¿con qué gráfica, diagrama de pastel, de barras, o histograma, de Pareto o cualquier otra se obtiene una mejor representación de la información? La respuesta es muy sencilla. Depende del tipo de datos que se quieran presentar, cómo se quieran presentar, y la finalidad de lo que se esté presentando es que cada uno de ellos será el más adecuado para cada uno de los casos presentados. Hasta que llegamos a la presentación de este video. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima.